Buenas tardes. Continuamos con las presentaciones que forman parte del proyecto LEN3. En este caso es más la perspectiva de la Universidad Pompeu Fabra, aunque muchas de las, o algunas de las cosas que se están trabajando en el proyecto se están realizando de manera conjunta y por tanto ya se han presentado, ¿no?, de alguna manera en las presentaciones anteriores. En esta diapositiva se puede ver el nombre de las personas que estamos presentes hoy aquí para contaros el trabajo que estábamos realizando en este proyecto. Patricia Santos, que también participará en esta presentación, y Ernesto Arroyo. Y mi nombre es Davinia Hernández Leo. Por supuesto, hay otras múltiples personas involucradas en el trabajo que se está realizando en este proyecto, ¿vale? Como por ejemplo Mar Pérez San Agustín, que está desarrollando su tesis en el marco del LEN3, o Jonathan Chacón, que está aquí presente, y bueno, más nombres que podéis ver en la diapositiva que en este momento están en Barcelona. Se ha hablado, ¿no?, en todo momento de los tres ejes en los que se trabaja en LEN3, ¿vale? En este caso los tengo como círculos, puesto que algunos de los aspectos que estamos trabajando en el proyecto no se centran solo en plataformas o Learning 2.0, 3.0, o no se centran solo en el aprendizaje en el tercer lugar, sino que se trabajan aspectos mezclados, ¿no?, incluso en cuanto al uso de tecnologías 2D y 3D aplicadas al aprendizaje. Mostraremos en esta presentación 4 escenarios o 4 líneas de trabajo que estamos llevando a cabo en Barcelona dentro de este proyecto y que situaré en esta gráfica, ¿vale?, para que podamos ver cómo las tecnologías, los 3 tipos de tecnología que estamos trabajando en el proyecto se pueden combinar para crear nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje o incluso que puedan facilitar el trabajo del profesor. El primero tiene que ver con la compartición y la coedición de soluciones de diseños de aprendizaje, que es como nosotros lo llamamos, pero bueno, son al final ideas que se pueden incluir en los diseños didácticos, las unidades didácticas que nosotros queremos poner en marcha con ayuda de la tecnología, por comunidades de profesores, ¿vale? Era uno de los temas estrellas que se discutían esta mañana en el debate, ¿no?, y que proponían, ¿no?, los diferentes ponentes del panel como una de las líneas de trabajo que podemos llevar a cabo en España en el ámbito del e-learning. Otro de los escenarios tiene que ver con la orquestación de actividades de aprendizaje colaborativo apoyado por ordenador dentro y fuera del aula. Mezcla aspectos de plataformas y especificaciones de tecnología educativa, pero también incluye aspectos del aprendizaje en el tercer lugar, puesto que estamos tratando de que las actividades que se pueden realizar fuera del aula, por ejemplo con móviles, puedan tener una repercusión apoyada por las tecnologías en cuanto a lo que se está trabajando dentro del aula. Nuevas aproximaciones de evaluación con QTI. Se mezclan aspectos de plataformas, en este caso de los estándares más enfocados a la evaluación, como puede ser IMS QTI. También aspectos de cómo se pueden realizar actividades de evaluación que se realizan en un tercer lugar, e incluso cómo aspectos más gráficos 2D y 3D se pueden considerar también en estos escenarios de evaluación innovadores. El tercer tipo de escenario que estamos trabajando en el marco de este proyecto está relacionado con actividades colaborativas, ¿vale?, tangibles, multitouch, con elementos donde la manipulación de elementos 2D y 3D son importantes para ese tipo de actividades, ¿vale? En el caso de la compartición y la coedición de soluciones de diseños de aprendizaje, la herramienta que estamos desarrollando se denomina LD-Shake, ¿vale? Ahora hablaré sobre ella. Para el aspecto de la orquestación de actividades dentro y fuera del aula, Mar Pérez, dentro de su tesis, está proponiendo un modelo que se llama For Spices, ¿vale?, que también presentaré, ya que ella no puede estar con nosotros hoy. Nuevas aproximaciones de evaluación. Una de las herramientas que estamos desarrollando en este ámbito se denomina Quens in situ. Y bueno, aquí tenéis una captura de pantalla, ya que de momento no tenemos nombre, ¿no?, para las herramientas que estamos desarrollando en cuanto a actividades remotas, colaborativas y utilizando pantallas multitouch cuando hay que manipular elementos 2D y 3D, ¿vale?
Y aprovechamos que tenemos una foto de Jonathan, que está aquí presente, trabajando en esta actividad. Vale. LD-Shake. LD-Shake es un acrónimo que viene de, en inglés, Learning Design Solutions, Sharing and Co-Edition, ¿no? Aprovechamos que shake en inglés quiere decir shake your hands, ¿no? Que los profesores puedan darse las manos mediante la compartición de ideas de diseño en el ámbito del aprendizaje. Shake también quiere decir batir, ¿no? En inglés. Ahí estamos. Lo que nos gustaría conseguir con esta aplicación es que los profesores puedan mezclar diferentes ideas de diseño para crear las suyas propias. Shake up también quiere decir revolucionar la organización, bueno, revolucionar la manera de aprender, y shake también quiere decir sorprender, ¿no? Nos gustaría que los profesores pudiéramos sorprender a los alumnos mediante la integración de soluciones de diseño de aprendizaje novedosas en nuestra práctica. Bueno, eso porque el nombre, ¿no? De LD-Shake. Al final la idea es muy sencilla, la idea de la herramienta, ¿no? A pesar de todo el significado del nombre. Es simplemente una herramienta basada en las ideas de las redes sociales. De hecho, está construida sobre la plataforma LGG, para aquellos que la conozcáis, que permite, dentro de comunidades de practicantes, de comunidades de profesores, que se puedan crear grupos ad hoc, grupos durante la marcha, a través de la compartición de soluciones de diseño de aprendizaje, ideas de diseño, ¿vale? En este ámbito. Cada vez que una de las personas, miembros de esta comunidad, crea una solución, una idea para un diseño de aprendizaje, puede compartirla con otros miembros de la comunidad con permisos de lectura o de edición. Si quiere invitar a otras personas de la comunidad a que coedite, ¿no? O edite de manera conjunta ese diseño de aprendizaje, le da unos permisos de edición, y si solamente quiere que vea el diseño de aprendizaje que está creando, pues le da permisos de lectura. El resto de miembros de la comunidad, en principio, no tendrían acceso a esta solución de diseño de aprendizaje. La coedición está basada en wikis, ¿vale? De momento, y también existe la opción de que los profesores involucrados en la coedición de las soluciones de diseños de aprendizaje puedan publicar el resultado final coeditado para que esté accesible a personas externas a la comunidad, por ejemplo, alumnos, ¿no? Al final se crea una URL única para ese diseño de aprendizaje que ha sido publicado, que puede ser referenciado desde otros sistemas externos tipo Moodle, tipo Doodle, cualquier player de Learning Design, o así, ¿vale? El sistema surge en realidad, se ha creado siguiendo una perspectiva bastante bottom-up, porque surgió de una necesidad que teníamos en la universidad, en concreto dentro de los estudios de biología humana y medicina, donde tienen unas asignaturas integradas, que se llaman, donde hay múltiples profesores involucrados, siguen una metodología de aprendizaje basado en problemas, y cada uno de los problemas los crean profesores de asignaturas de farmacología, biología, etcétera, ¿no? Múltiples personas trabajando en la edición de un único problema. Hasta hace un tiempo esto lo trabajaban por email, la persona que coordinaba la creación conjunta de los problemas, bueno, pues tenía mucho trabajo, y entonces tuvimos un pequeño trabajo conjunto de intentar ver cómo podíamos solventar este problema, ¿no? Ofreciendo alguna herramienta de estas características. Y el resultado fue el LD-Shake, y a partir de allí hemos continuado evolucionando las ideas de esta plataforma. Esta es la pinta que tiene el LD-Shake, y en concreto hemos puesto la captura de pantalla correspondiente a la instanciación que tenemos para los estudios de biología humana y de medicina, ¿vale? En este caso, una vez que se accede a la plataforma, las soluciones de diseños de aprendizaje que se crean siguen una plantilla que tiene que ver con el aprendizaje basado en problemas, ¿de acuerdo? Allí pueden crear un problema, ¿no? Y especificar los objetivos del problema, cómo se va a evaluar y así, y compartirlo con el resto de profesores de la asignatura. Los profesores que también van a participar en la edición del problema tienen los permisos de edición, y al resto de profesores se les da los permisos de lectura, puesto que es bueno que dentro de una misma asignatura sean conscientes unos profesores y otros de cuáles son los otros problemas que se están trabajando, aunque no integren la especialidad que le está impartiendo en otras asignaturas. Es un poco la idea de LD-Shake en concreto para la licenciación de biomedicina y medicina integrada, ¿vale? Estas asignaturas. Ahí tenéis una URL
que en realidad no apunta a esta implementación del D-Shake bastante concreta para la metodología de aprendizaje basado en problemas, sino a la extensión que hemos hecho para cualquier solución de diseños de aprendizaje. Digamos que ahora mismo se pueden crear soluciones de diseños de aprendizaje planos sin seguir ninguna estructura, y estamos trabajando a que se puedan seleccionar plantillas predeterminadas que puedas guiar de alguna manera o establecer algunas directrices a los usuarios del D-Shake cuando creen las soluciones de diseño de aprendizaje y lo compartan con el resto de profesores miembros de la comunidad y formen diferentes grupos de trabajo. ¿De acuerdo? Lo que decía, la herramienta ha sufrido múltiples iteraciones a partir de la experiencia con biología humana y medicina. Actualmente también está siendo utilizada por una cooperativa catalana para impartir algunos cursos, pero hemos también puesto en marcha algún taller para la evaluación más específica, ¿no?, de aspectos también de la interfaz y de la utilidad de la herramienta con un grupo de profesores, y ahí estamos analizando actualmente los resultados. Estamos integrando plantillas que además son conformes a una selección, una parte de la especificación solamente, ¿de acuerdo? Tenemos plantillas para el aprendizaje basado en descubrimiento y aprendizaje basado en problemas. Y queremos incluir también que se puedan asociar licencias de Creative Commons a cada una de las soluciones de diseños de aprendizaje. Muy bien, hasta aquí en cuanto al escenario de compartición y coedición de soluciones de diseño de aprendizaje para comunidades de profesores. El siguiente escenario es el que decía de orquestar actividades colaborativas, ¿vale?, y no colaborativas, pero fundamentalmente colaborativas dentro y fuera del aula, ¿vale? Y allí es donde Marc Pérez propone el modelo conceptual for Spices, ¿vale?, que tiene 4 ejes fundamentales, ¿vale?, o 4 elementos. Uno es el método pedagógico, y esa es una de las P's que tiene el título del modelo de for Spices. El método pedagógico al final define el flujo de actividades, el tipo de grupos que van a tomar parte de estas actividades que están distribuidas en una secuencia o un flujo de actividades y que cumplen ciertos objetivos educativos, ¿no? El siguiente elemento son los participantes. El número de participantes influye, ¿no?, cuando se quiere poner en marcha un flujo de actividades colaborativas dentro y fuera del aula. También cuál es su perfil, dónde están localizados. El tercer elemento es el espacio, los recursos disponibles, dónde se pone en marcha la actividad, si es dentro del aula y es una actividad cara a cara, cuántas mesas tenemos disponibles, ¿no?, y aspectos de este estilo. También las características de los recursos disponibles. La historia, qué elementos o qué aspectos de estos otros 3 elementos, del modelo pedagógico, los participantes y el espacio, me interesa tener en cuenta porque va a influir cómo va a proceder las siguientes actividades dentro de este flujo de actividades dentro y fuera del aula que decía. Al final, este modelo conceptual lo que pretende ser un puente entre profesores, diseñadores y también desarrolladores de herramientas que tienen que dar cabida o que tienen que soportar lo que los educadores hayan diseñado, ¿vale?, teniendo en cuenta este modelo. A partir de este modelo, que tiene estos 4 elementos, estamos desarrollando diferentes prototipos que tratan de entender la relación entre los diferentes elementos y, por tanto, validar, ¿no?, las necesidades de tener en cuenta las relaciones entre ellos. El primer prototipo es un prototipo que tiene en cuenta las 2 P, los participantes y el método pedagógico, y la historia, ¿vale?, aunque hagamos trampa con la H y la I. En este caso es una herramienta que tiene en cuenta el modelo pedagógico especificado en IMS Learning Design, las características de los participantes, por ejemplo, la lengua, el idioma que utilizan, y decimos los factores históricos, si han participado en todas las actividades o no,
por ejemplo, ¿no? Si han faltado un día en clase, si no han completado una actividad previa que tenían que haber realizado. El sistema lo que va diciendo al profesor es que debe formar grupos, por ejemplo, que tienen que ser expertos en un determinado tema, y eso lo viene indicado por el método pedagógico, y que además deben ser, que deben ser expertos en un determinado tema. Por otro lado, está el factor de los participantes. Si tenemos alumnos que hablan diferentes idiomas, quiero tener en cuenta qué idioma hablan cada uno de ellos para formar grupos que se puedan entender, ¿no? Esa sería una de las características que tendríamos consideradas en el factor de los participantes. Y el factor de la historia, si algún alumno no ha participado en una actividad anterior. Con todo ello, el profesor tendrá disponibles todas las variables que ha de considerar a la hora de ir formando los grupos, teniendo en cuenta las características intrínsecas del modelo pedagógico y todo aquello que viene indicado por el contexto, ¿vale? Las características de los participantes y los aspectos históricos de lo que ha pasado previamente, ¿vale? Al final, el profesor tendrá una lista de restricciones que tener en cuenta a la hora de formar esos grupos. Muchas de ellos se tendrán en cuenta automáticamente y el profesor solamente tendrá que dar el visto bueno final, ¿vale? Esto es lo que pasaba con este prototipo. La siguiente experiencia relaciona los aspectos del espacio, el modelo pedagógico y la historia. Es la experiencia que antes ha explicado Mario Martínez, del uso de la tecnología NFC y las etiquetas RFID a lo largo de, dispuestas en varios edificios de uno de los campus de la Universidad Pompeu Fabra. Voy a poner un vídeo mientras explico la experiencia. Las diferentes tarjetas RFID que se dispusieron a lo largo de varios edificios de un campus de la universidad. Para los alumnos era su primer día en este campus, su primer día en la universidad, y les servía para ir identificando qué recursos estaban disponibles en el campus, ¿no? Y cuáles eran las diferentes dependencias de interés para ellos, ¿vale? También entender qué hacían los diferentes grupos de investigación a los cuales pertenecían los profesores que les darían clase. Lo importante desde el punto de vista de ForSpices era ver cómo el resultado de las interacciones que los alumnos habían tenido con las diferentes tarjetas RFID se podían considerar para proponer actividades posteriores dentro del aula. Había un método pedagógico por debajo, que era el método colaborativo del puzzle, donde los alumnos, algunos se hacen expertos en unos aspectos y otros en otros, y luego se pueden formar grupos más complejos que integran miembros expertos en los diferentes aspectos en los que se habían hecho expertos. En este caso se hacían expertos en los edificios del campus, y nosotros sabíamos que en qué edificio eran expertos gracias a los logs que se habían almacenado en los móviles que habían utilizado estos alumnos. Y a partir de allí les proponíamos actividades para realizar dentro del aula. ¿De acuerdo? Vale. El objetivo que había por debajo era motivador de cara a los estudiantes. Era también que vieran un caso de uso de las tecnologías que posiblemente ellos también desarrollarían a lo largo de sus estudios, porque eran alumnos de ingeniería, de primer curso de ingeniería. ¿Vale? Para poner en marcha la actividad, como también había dicho Mario, se tenía en cuenta, se dispusieron más de 50 tarjetas RFID a lo largo del campus. También para poder conseguir la integración de actividades fuera y dentro del aula se utilizaba Moodle y los formularios de Google. Y el modelo pedagógico subyacente era un patrón de aprendizaje colaborativo que había mencionado yo también antes, que era el del puzzle. ¿Vale? Conseguíamos, por tanto, utilizando aspectos del espacio, del modelo pedagógico y de la historia, una integración de actividades dentro y fuera del aula.
En cuanto al espacio, también hemos visto un ejemplo del uso de la consideración de varios edificios para modelar o plantear una actividad de aprendizaje colaborativo, pero también queríamos explorar cómo se pueden tener en cuenta los recursos y la disposición de las aulas a la hora de planificar flujos de aprendizaje colaborativos integrados, ¿no? Como estaba diciendo previamente. Para ello, y el espacio cada vez nos está condicionando más, también los recursos que tenemos disponibles también a nivel interactivo. Por tanto, para ello, MAR ha propuesto un modelo que tiene en cuenta el espacio, los elementos electrónicos y no electrónicos, y que se pueden organizar en diferentes áreas dentro del aula, y que pueden condicionar la relación de los recursos disponibles dentro del aula con las actividades pedagógicas dentro del flujo de aprendizaje, pueden condicionar que yo plantee a realizar unas actividades u otras. ¿De acuerdo? MAR presentará este trabajo en la STEL, que se celebra próximamente en Barcelona. Este modelo del espacio físico del aula y con su consideración en la planificación de los flujos de actividades se ha implementado en una herramienta de autoría de cara a los profesores, donde a ellos se les muestra una secuencia de actividades. Esta secuencia de actividades en concreto responde al patrón de aprendizaje colaborativo del Jigsaw, del puzzle, y se puede ir dibujando cuál será el espacio, la distribución física del aula o de los recursos disponibles, cómo se van a asociar a los diferentes participantes en este espacio que permite la herramienta. Cada uno de los elementos, electrónicos o no electrónicos, tiene unas diferentes características, ¿vale? Si se van a utilizar de manera individual o colectiva, con qué propósitos se van a utilizar y si están asociados a una o más áreas, ¿vale? Aquí se podría cargar la unidad de aprendizaje conforme a IMS Learning Design para que se puedan identificar cuáles son las actividades a las que hay que ir asociando la distribución del aula, y los alumnos también que queremos tener en cuenta, ¿vale?, a la hora de también planificar cuál va a ser esa distribución del aula. Hasta aquí el escenario, lo que queríamos comentar de escenarios que tienen en cuenta cómo se pueden orquestar actividades dentro y fuera del aula, teniendo en cuenta 4 aspectos, ¿vale?, las 4 SPICES que definimos, y algunos prototipos y experiencias que muestran la necesidad o la utilidad de combinar estos elementos, ¿vale? A continuación, Patricia Santos presentará el trabajo que estamos desarrollando en cuanto a nuevas aproximaciones de evaluación con QTI. Bueno, buenas tardes, yo soy Patricia Santos y brevemente os explicaré el trabajo que estamos realizando acerca de investigar nuevas aproximaciones de evaluación conforme al estándar de tecnología educativa QTI. Como anteriormente nos explicaba María Blanca, en evaluación hay un problema actualmente que es el de tener que innovar porque los métodos tradicionales de evaluación basados en test, ya sean en papel o en ordenador. Cuando nosotros pensamos en un test soportado por ordenador, nos viene a la cabeza enseguida un test de multiple choice. Pues muchos investigadores han demostrado cómo este tipo de test no se adecúan al currículo educativo, no son suficientes para poder evaluar pues, ciertas habilidades, no solo conocimientos, sino necesitamos evaluar más cosas. Nosotros apostamos porque la tecnología actual nos permite pues, evolucionar en este sentido y poder diseñar nuevas aproximaciones para pues, poder evaluar no solo conocimiento, sino también habilidades. Pero también creemos que los ordenadores no son los únicos dispositivos que podemos utilizar, ¿no? Y a continuación os presentaré algunas propuestas en las que consideramos también otro tipo de tecnología combinadas con el estándar de tecnología educativa QTI para poder diseñar unas soluciones de evaluación basadas en test
más afines al currículo educativo. Nuestro objetivo entonces es combinar ambos, la tecnología con el estándar, para poder innovar. Pero las aproximaciones que vamos a proponer están trabajadas a 3 niveles. Al nivel de innovar en el diseño de preguntas, la mayoría de investigadores cuando quieren innovar en evaluación se centran en las preguntas, en crear nuevos tipos de interacciones que nos permitan capturar, además de conocimiento, pues también habilidades, las acciones que realizan los estudiantes. Pero nosotros creemos también que es necesario innovar en cuanto a la representación del test. Creemos que un ordenador nos permite representar un test utilizando nuevas metáforas y también, además, es necesario utilizar la tecnología para innovar al nivel de la actividad en sí de evaluación. Nuestra intención es demostrar que esta combinación de tecnología y estándares de tecnología educativa nos va a poder permitir evaluar un rango de habilidades más amplio que el que nos permitía los métodos tradicionales. Brevemente, para aquellos que no conozcan el estándar de QTI, este estándar, creado por el consorcio de IMS, lo que nos permite es diseñar preguntas, test y toda aquella información que vaya relacionada con este test. Los resultados, respuestas correctas, respuestas incorrectas, puntuaciones, feedback. Todo esto viene representado a través de un fichero XML. Este fichero XML tendrá que ser interpretado por un motor que entienda este estándar. En nuestro caso, utilizamos el motor llamado NewAPIs. Este motor es una extensión de un motor previo que se llamaba APIS y que interpretaba la versión de QTI 2.0. Esta extensión, NewAPIs, interpreta la versión de QTI 2.1. Y a lo largo de las propuestas en las que estamos trabajando, se está utilizando este motor y se está mejorando para adaptarla a cada una de las propuestas. ¿Por qué hemos decidido utilizar QTI? Pues porque pensamos que utilizar este estándar es beneficioso, sobre todo por su interoperabilidad. Nosotros podemos utilizar QTI combinado con otros estándares, como por ejemplo el de IMS Learning Design, el que se ha hablado a lo largo de esta conferencia, o por ejemplo se podría combinar con SCORM, e incluso con otros lenguajes de programación o servicios de la Web 2.0. Esto veremos que es sobre todo beneficioso porque nos permitirá extender el estándar para poder adaptarlo a nuestras necesidades. A continuación os explicaré las propuestas en las que hemos trabajado a cada uno de los niveles que hemos detectado que es necesario esta innovación. Antes os decía que las preguntas tradicionales del tipo múltiple opción, múltiple respuesta, rellenar blancos, pensamos que no son suficientemente innovadoras en relación a lo que hoy en día la tecnología nos deja hacer, ¿no? Gracias a que QTI nos permite que puede ser combinado con otros servicios, pensamos que de esta combinación lo que podemos hacer es crear nuevos tipos de preguntas que anteriormente con métodos tradicionales no se podían realizar. Para ello lo que proponemos es un modelo que representa la combinación de QTI con servicios multimedia. Y en específico, para ejemplificar lo que el modelo representa, combinamos la especificación de QTI con mapas web, en concreto con el servicio de Google Maps. De esta combinación, lo que hemos obtenido es una herramienta de autoría que lo que nos permite es combinar QTI con Google Maps para que las acciones que los estudiantes realizan sobre el mapa puedan ser capturadas como respuesta. Por ejemplo, os podéis imaginar un tipo de pregunta en la que el profesor pregunta al estudiante que debe localizar dónde se encuentra Nápoles, pero el estudiante lo primero que visualiza es un mapa global del mundo. Para poder encontrar dónde está Nápoles, lo que va a tener que hacer es utilizar
las funcionalidades que nos permite Google Maps, como pueden ser el zoom o arrastrar el mapa, y finalmente, cuando se encuentra en la localización que cree que es la correcta, deberá hacer un clic. Todo este proceso será capturado y se corregirá automáticamente. Y, pues bueno, obtendrá la respuesta si es correcta o si es incorrecta. Lo que se ha hecho es pues, combinar QTI con Google Maps para que algunas preguntas, como puede ser, por ejemplo, de múltiple opción, han sido adaptadas a las interacciones que nos permite Google Maps, y de esta forma lo que estamos evaluando es pues, las acciones que el usuario está haciendo, en este caso, encima de los mapas. Esta propuesta ha sido evaluada en un caso real con estudiantes bueno, de secundaria, y hemos obtenido pues, unos resultados que nos han, bueno, son preliminares, y lo que podemos ver es que ha tenido un impacto beneficioso en cuanto a la motivación de los estudiantes para poder interactuar con estas nuevas formas de test, y además también hemos encontrado que tienen pues, beneficios educativos en cuanto a que los estudiantes nos comentan que el proceso de que ellos tengan que ser más activos a la hora de responder un test les ayuda también en el proceso de aprendizaje a entender mejor las preguntas, los conceptos, y finalmente también a asimilar mejor la respuesta, ¿no? Ya haya sido correcta o incorrecta. Todos estos resultados los presentamos en un artículo que hemos entregado a la revista del Educational Technology and Society. Por otra parte, os comentaba también que creemos que es necesario innovar a nivel de test. Hoy en día, los ordenadores lo que nos permiten es utilizar nuevas metáforas para representar un test. Normalmente, cuando nos viene a la cabeza un test, nos imaginamos un conjunto de preguntas, pero con un fondo blanco. Creemos que un ordenador nos permite hacer muchas más cosas. Una vez más, como ejemplo, eso no quiere decir que no podamos utilizar otro tipo de cosas, como por ejemplo puede ser un mundo virtual, como nos decía María Blanca. Como ejemplo, nosotros, a través de la herramienta Quest In Situ, lo que proponemos es utilizar un mapa web como contenedor de preguntas, como si fuera el test. Quest In Situ lo que nos permite es geolocalizar preguntas QTI tradicionales, en este caso, de múltiple opción, de múltiple respuesta y de sí y no, encima de un mapa web. Las preguntas se asociarán a una coordenada. ¿Por qué el nombre de Quest In Situ? Pues porque son preguntas QTI y además las estamos asociando a una coordenada, ya a este in situ, que puede ser virtual o, como veremos más adelante, podría ser real también. Aquí vemos un ejemplo pues, de una pregunta que ha sido geolocalizada y pues, que el estudiante deberá ir a responder. Podrá utilizar la información del contexto, en este caso del test, que es el mapa, como información para ayudarse a responder, en este caso, esta pregunta. Aquí tenéis el link, por si os interesa ver cómo funciona la herramienta, podéis acceder a él y podéis registraros a la herramienta y utilizarla como queráis. Otra propuesta en la que hemos trabajado es y que creemos que es necesaria, es la de innovar a nivel de actividad de evaluación. Para ello, lo que hemos hecho es combinar el modelo que anteriormente ha presentado Davinia de 4Spices con Quest In Situ para diseñar una actividad innovadora de evaluación. Lo que nos ha permitido esta combinación es utilizar el modelo de 4Spices, que nos permite orquestar una actividad de forma adecuada, pero con objetivos de evaluación, y lo que nos permite es decir, vale, vamos a utilizar la tecnología, pero con un objetivo en concreto. Lo que queremos es sacar el provecho máximo de estas tecnologías, ya sean, en este caso, ordenadores, móviles, GPS e Internet, con el objetivo de realizar una gincana por la ciudad para poder evaluar in situ el conocimiento que tienen los estudiantes acerca de un lugar. De todo esto surge el concepto de assessment in situ. Anteriormente hemos oído, antes Mario comentaba, lo de learning in situ.
Nosotros lo que queríamos es diseñar una actividad de evaluación. Para ello lo que hicimos es realizar una actividad que se tituló Descubre Barcelona, que fue diseñada y evaluada en un escenario educativo real con un instituto de secundaria, el Instituto Duc de Montblanc, con alumnos de segundo de bachillerato humanístico. Con la profesora con que diseñamos esta actividad, anteriormente ella ya hacía la actividad de evaluación en un barrio de Barcelona, pero sin tecnología. Lo que nos comentó es que se encontraba con diversas limitaciones. La primera era que al no utilizar tecnología, lo único que podía hacer es ir con el grupo de estudiantes a un único barrio. Además, cada uno de los estudiantes llevaba un dossier y, aunque iban respondiendo preguntas, en el fondo, al final, aquellas preguntas no estaban respondidas por la profesora y la profesora no podía estar por cada uno de los 30 estudiantes y, in situ, no podían saber si su respuesta era correcta o no. Y, además, pues, lo que comentaba, ¿no? La profesora ya tenía bastante con ir con 30 estudiantes adolescentes por la ciudad y no podía estar por cada uno de ellos. Por lo tanto, con la actividad, al combinar 4Spices con Quest in Situ, lo que queríamos era poder solventar estas limitaciones. Diseñamos la actividad con la profesora para que los estudiantes, esta vez, ayudados de un móvil con GPS e Internet, pudieran visitar más barrios de los que visitaban hasta entonces. Formando grupos, se formaron 6 grupos y cada uno de los grupos visitaba 6 barrios de Barcelona. La profesora utilizó Quest in Situ para diseñar 6 rutas diferentes. Cada una de las rutas se podía visualizar como un test que contenía una media de 12 preguntas, cada una de ellas geolocalizada con un punto concreto en esta ruta. Entonces, los estudiantes que iban equipados con el móvil con GPS e Internet, al llegar a los puntos específicos de su ruta, una pregunta QTI que estaba geolocalizada a un punto concreto aparecía en el móvil cuando ellos se encontraban en el punto que tocaba. Los estudiantes respondían la pregunta in situ, se ayudaban del entorno y además discutían con cada uno de los miembros de su grupo que, utilizando el modelo de 4Spices, en lo que nos ayudaba era que cada uno de los miembros del grupo tenían un rol a hacer. Uno llevaba el móvil, pero otro hacía fotografías y cada uno se tenían que ayudar para poder responder la pregunta. Entonces, la pregunta, como os decía, pues se respondía in situ y a la vez también el feedback, pues como la pregunta se corregía de forma automática, se mostraba en el momento, de forma que los estudiantes podían reflexionar acerca de lo que acababan de ver, ¿no? Si la pregunta era correcta o era incorrecta, podían darse cuenta también en el mismo momento el por qué la habían fallado o no. Además, a todo esto, los estudiantes podían personalizar las preguntas. Esto de que tanto se ha hablado también, de personalizar los objetos de aprendizaje, los estudiantes lo que podían era añadir un valor añadido a las preguntas, añadiendo fotos y comentarios en el momento, utilizando pues, la interfaz de móvil de Quest in Situ para poder añadir pues, más valor a la pregunta. Al finalizar la actividad, la profesora lo que quería es que los estudiantes pues, también transmitieran su conocimiento al resto de estudiantes que no habían visitado ese barrio. Por lo tanto, pues, debieron realizar unas presentaciones. Para realizar estas presentaciones, los estudiantes se ayudaron podían acceder al historial de las preguntas que habían contestado a lo largo de la ruta, aunque estuvieran desde casa, con la interfaz web, y podían, pues, aún así, aunque no estuvieran en el sitio, si habían estudiantes que habían hecho fotos pues, con su cámara personal, también podían subir nuevas fotos a la aplicación para complementar las preguntas y comentarios. Toda esta información la utilizaron para poder realizar las presentaciones. Actualmente estamos evaluando los resultados obtenidos de esta actividad y pretendemos pues, también evaluar qué grado de motivación han tenido los estudiantes en toda esta actividad
qué beneficios educativos han encontrado tanto los profesores como los estudiantes. Bueno, y ahora Ernesto proseguirá con la explicación y Davinia más adelante explicará las conclusiones. Bueno, yo hablaré esta tarde sobre la parte del círculo que se refiere al 2D y 3D de actividades colaborativas multitouch para ambientes de educación a distancia. En este caso, el tema concreto se llama espacios de interacción colaborativos 2D y 3D. Lo que tenemos en este proyecto son espacios remotos en donde permitimos a diferentes personas interactuar de una manera colaborativa. En este caso estamos buscando un enfoque educativo. ¿Cómo podemos permitir que dos personas en lugares distintos puedan colaborar, puedan trabajar, puedan aprender de una manera conjunta? Entonces, hemos estado explorando diferentes formas de hacer este tipo de proyectos con varias tecnologías. Así que daré un poco un resumen del trabajo previo para que tengan una idea de los trabajos relacionados y después ya entraré en detalle de lo que hacemos. El particular problema de este tipo de proyectos es la interacción cara a cara. Si ven en esta imagen, podemos ver que hay interacción entre estas dos personas. Las dos personas se ven a la cara. Cuando trabajas en una mesa, estás trabajando en un espacio colaborativo, pero siempre mantienes esa interacción con la persona con la que trabajas. Entonces, es algo que queremos mantener y estamos buscando maneras de mantener esto. A manera de resumen, en la presentación buscamos que la comunicación remota sea de entre 1 a 1 o 1 a n o entre n y n personas. Queremos ayudar a la interacción y a la colaboración entre esas personas. Para hacer esto lo que hicimos fue una superficie colaborativa, multitouch, multitáctil, que permite a varios usuarios interactuar de una manera colaborativa. Desarrollamos una experiencia específicamente para un museo, en donde conectaremos a dos museos para que los niños o los visitantes puedan intercambiar experiencias y puedan ayudarse a descubrir el museo a través de esta pantalla. Bueno, en general, como lo mencioné, nuestro enfoque es el contacto visual. Queremos que las personas trabajen, que se vean entre ellos, que las personas que están alrededor de la pantalla también interactúen entre ellos mismos, que la interacción sea a tiempo real, que si tú haces una cosa se vea reflejado en el otro lado del mundo en ese momento. Una interacción inmersiva. Las tecnologías han avanzado bastante como para permitir que las interfaces sean de una calidad bastante realista y poner información realmente relevante en la interfaz. Y un nuevo punto de nuestro enfoque es que estamos intentando hacer esto de una manera genérica, de tal manera de que tú puedas utilizar la misma infraestructura para desarrollar diferentes experiencias. Es muy difícil desarrollar una pantalla multitouch, una conexión remota, una videoconferencia. Entonces, por eso que buscamos una forma de reaprovechar todo este conocimiento y ofrecer un kit de desarrollo o un kit de definición de nuevas experiencias. Así que hablaré un poco más sobre esto. En general, el trabajo relacionado sobre este tema es espacios colaborativos como este, donde la interacción cara a cara también no existe. Así que este problema se ha intentado resolver poniendo una representación virtual de la persona remota en tu proyección. Pero aún así, nunca sientes que estás trabajando con alguien. No es lo mismo tomar un café con una persona y estar discutiendo un problema que hacerlo a través de videoconferencia y a través de una mesa compartida. Entonces, lo que buscamos es algo como esto. Este es un video de Microsoft, que es un video conceptual de lo que podría suceder en el futuro. Entonces, nosotros estamos un poco en ese aspecto. Estamos cerca del futuro, intentando resolver esos problemas. Para esto tenemos un espacio remoto colaborativo. Tenemos unas pantallas, unas superficies táctil multitouch de dos tipos. Una es vertical completamente, como la de arriba, y la otra es horizontal y vertical. De esta manera puedes trabajar en una superficie como la gente está acostumbrada a trabajar y puedes ver a tus compañeros a través de la pantalla vertical. Entonces, hemos desarrollado un juego remoto colaborativo y buscamos fomentar la colaboración y el aprendizaje entre los estudiantes, entre los participantes.
Y lo que hicimos fue un juego con un objetivo específico, con unos pasos claros que permiten a los niños que visitan un museo poder explorar los contenidos del museo. Básicamente estimulamos lo que es la negociación, que los niños puedan negociar y decidir quién toma el control, quién puede poner información sobre un objeto o sobre otro, a competir entre ellos mismos. Sabemos que la competición estimula a los estudiantes, y a la vez la colaboración. Hay tareas en este juego que forzan o que intentan motivar a los estudiantes a colaborar entre ellos. Bueno, el juego que hemos desarrollado tiene tres niveles. Tiene un nivel de exploración, en donde tienes el espacio colaborativo y puedes ir explorando los diferentes objetos que hay. Tienes otro nivel desde categorización por áreas geográficas, donde tenemos elementos de diferentes lugares y colaborativamente tienen que ordenarlos. Y igualmente por topología. Dependiendo del tipo de objetos, se categorizan de una manera distinta. Bueno, entonces, resumiendo, este juego funciona a través de una interacción remota, interacción multitouch, videoconferencia, multiusuario, y lo estamos desarrollando para un museo en Barcelona y un museo en la ciudad de Figueras, que tienen la misma instalación en común. Ambos museos han participado con esa instalación, entonces tienen los materiales para poder motivar a los estudiantes. Bueno, un poco sobre la instalación. La instalación es una colección de Guy Sells. Es un hombre que dedicó su vida a coleccionar objetos extraños de todo el mundo. Tiene una colección de 10.000 objetos de todos tipos. Y muchas veces no hay una relación lógica entre ellos, son solo objetos que he ido coleccionando. Aquí es un ejemplo de los objetos que están disponibles. Desde muñecos, esculturas, latas, monedas, de todo. Cosas un poco extrañas. Entonces lo que hicimos fue intentar encontrar cierto orden en todos esos objetos y poder transmitir esta información a los estudiantes. Bueno, el juego en sí, la interacción dentro del juego y la interfaz es como lo verán ahora. Tienes la parte inicial donde puedes seleccionar a los jugadores. Cada participante, cada ciudad es de un color distinto, azul y amarillo. Entonces en este caso seleccionas cuántos participantes están trabajando y para iniciar la interacción. Nivel 1 es la parte donde está la colaboración. Tienes objetos distribuidos por todos lados y las personas de un lado, tanto como las personas del otro lado, pueden seleccionar los objetos, deben de llegar a un acuerdo para recibir más información en la pantalla vertical sobre esos objetos. Igualmente, también hay objetos que tienen videos para ver información en video sobre los objetos. Bueno, el nivel 2 es lo que comentaba de la clasificación de por zonas geográficas de los objetos que han sido visitados. Entonces, hay que tener en cuenta que tú siempre tienes una visualización de la persona con la que estás trabajando frente a ti y puedes hablar verbalmente con ellos en un grupo de 3, 4, hasta 5 estudiantes a la vez. Entonces no está limitado a solo una persona interactuando, sino que todo el grupo puede interactuar. Puedes tener 50 dedos interactuando sin ningún problema. Y cada vez que des algo puedes recibir feedback de lo que está pasando. Bueno, voy a agilizar un poco esto. Bueno, esto es como el concepto de lo que hace el juego y esta es la implementación de cómo se ve la pantalla con el juego ya activo. Entonces en este caso es la pantalla de registro donde puedes ir seleccionando a los participantes. Al primer nivel de exploración tienes imágenes distribuidas y las vas seleccionando. Y la parte de categorización. Entonces la primera parte era la parte conceptual, cómo debería quedar. Esta es la parte de implementación. Y esa parte de implementación se ve igual porque si te imaginas que pudieras categorizar cualquier tipo de objetos,
podemos crear nuevos tipos de experiencias cambiando los tipos de objetos, cambiando los tipos de categorías y cambiando las imágenes del fondo simplemente. Bueno, un poco sobre la arquitectura. Es una arquitectura distribuida, tenemos cliente y servidor y todos los cambios se pueden realizar en un punto único. Por eso decía, si quieres hacer un cambio, solo tienes que hacer el cambio en un punto único y se verá reflejado en la misma aplicación. Igualmente, todos los mensajes pasan por el servidor y el servidor es el que toma decisiones de lo que está pasando. Bueno. Estamos en septiembre, haremos pruebas con usuarios de este prototipo, lo evaluaremos en un entorno real, esperamos obtener evaluación de usabilidad de los usuarios reales. Queremos ver realmente si cumple el objetivo educativo, si los estudiantes realmente aprenden lo que tenían que aprender. Bueno, creo que eso es todo. Vale. Para terminar, una última diapositiva que cierra las tres partes. Vale. Los 4 aspectos que hemos presentado. Algunas conclusiones sobre el D-Shake, que es una plataforma que permite compartir y coeditar soluciones de diseños de aprendizaje entre grupos de profesores dentro de comunidades. Es una herramienta que ha sufrido varias iteraciones, por tanto tiene cierta madurez, se está utilizando por terceras personas, pero todavía hay múltiples aspectos que incorporar y mejorar en la herramienta. Seguimos trabajando sobre ella. ForSpaces también es un modelo conceptual que sirve de puente entre diseñadores, educadores y desarrolladores de sistemas que puedan apoyar a la puesta en marcha de situaciones de aprendizaje colaborativa que integran actividades fuera y dentro del aula. Tenemos varios prototipos que responden a diferentes partes del modelo y diferentes experiencias que tratan de entender también el valor. Hay nuevas aproximaciones a la evaluación con QTI, lo que ha presentado Patricia Santos. Hay varios prototipos y experiencias. Actualmente Patricia está tratando de definir un marco conceptual donde se pueda de alguna manera clasificar estos tipos de nuevas aproximaciones a la evaluación basada en test con QTI. Y el tema de las pantallas de colaboración remota para actividades que manipulan elementos 2D y 3D, varias tecnologías desarrolladas, algunas pruebas pilotos y diversos escenarios que estamos trabajando e implementando con museos. Vale. Pues eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias y cualquier pregunta o comentario que tengáis sobre todo lo que hemos presentado a cualquiera de los tres, encantados. Tres preguntas, quizá lo puedo dejar en 2, pero bueno. Sí. La primera se refiere a la herramienta que habéis presentado al principio, el D-Shake. Has dicho que, a ver si recuerdo bien, que estaba encaminada a la escritura colaborativa de diseños de aprendizaje. Y por otro lado has dicho que la interacción entre los profesores se llevaba sobre todo a través de un wiki. Entonces quizás soy yo que estoy demasiado contaminado por Learning Design, pero yo tengo el punto de vista de que un diseño de aprendizaje es algo muy estructurado y un wiki es una cosa muy desestructurada. Entonces, supongo que de ahí tiene que emerger una estructura y la pregunta es cómo habéis lidiado, o sea, si ha aparecido ese problema o es un problema que tengo yo en mi mente y si ha aparecido, cómo lo habéis solucionado. Otra pregunta, bueno, es un poco se la hacía esta mañana Daniel Burgos a Eduardo. Y la pregunta era la siguiente. Vosotros que habéis trabajado con Learning Design, ¿qué opináis del estado actual de la especificación? Dado que tuvo un nacimiento así muy prometedor, la gente estaba muy expectante, pero parece que está la cosa un poco estancada. ¿Cuál es vuestra perspectiva de futuro de cara a la especificación? Y bueno, yo creo que lo dejo en 2 preguntas por ahora. Vale, gracias por las preguntas, Luis. La primera pregunta es un aspecto que, como bien has identificado, es un aspecto abierto, que no hemos solventado. Hemos solventado hasta cierto punto porque lo que hemos implementado conforme a Learning Design son solamente 2 plantillas
que responden a diferentes técnicas didácticas. Uno es el aprendizaje basado en descubrimiento y otro el aprendizaje basado en problemas. El resto de soluciones de diseños de aprendizaje que se pueden coeditar en esta plataforma, digamos que no seguirían la estandarización, son abiertos, ¿no? Claro, lo que se ha hecho a la hora de implementar estas plantillas en el D-Shake era identificar bien cuáles son los elementos que tiene que describir o determinar un profesor. Y entonces allí es donde se ha creado una colección de wikis, ¿no?, estructurada, que el profesor debe completar tipo formulario, ¿vale?, para que se pueda crear el paquete completo que luego se puede desplegar en un sistema de puesta en marcha de Learning Design. Entonces, en ese caso, no hay una única wiki para una solución de diseños de aprendizaje, sino que es una combinación de wikis que habría que completar colaborativamente a la hora de crear el paquete, ¿no?, desplegable posteriormente. No sé cómo te lo estabas imaginando. Yo en mi mente creo que es bastante típico de pone aquí la descripción de la actividad y va el profesor y pone los prerequisitos, los objetivos, el contexto y la descripción de la actividad. Quiero decir, ¿ese problema ha aparecido? Pues simplemente. De momento no hemos llegado a la evaluación hasta tal punto en cuanto a Learning Design, al D-Shake. Pero por la experiencia previa que tenemos, ¿no?, por ejemplo, con la herramienta Collage, donde la aproximación que se seguía era parecida, no era a nivel de wikis y también era más gráfica, es que si al profesor se le guía bien en cuanto a las indicaciones que se les piden seguir a la hora de completar esas plantillas, no tiene por qué darse ese tipo de problemas. Pero bueno, siempre te puedes encontrar, ¿no? Todos leemos, vamos muy rápido, ¿no?, y no leemos bien todas las indicaciones. Pero respecto a la segunda pregunta, ¿cómo está en estos momentos Learning Design, ¿no?, o los avances que hay hasta el momento en el Learning Design, que si están parados o no? Yo creo que sigue habiendo iniciativas a nivel de investigación bastante interesantes en el ámbito del Learning Design. Lo que ocurre es que no hay iniciativas fuertes que apoyen el desarrollo de herramientas maduras que se puedan utilizar ampliamente, tanto a nivel de autoría como a nivel de ejecución, ¿no?, que se puedan utilizar ampliamente a nivel de madurez y a nivel de usabilidad, intuitividad, ¿no?, accesibilidad de cada usuario. Entonces yo creo que eso es parte del problema.